Hola, soy Gonzalo Muñoz, champion de la COP25, cofundador de Triciclos, de Polcura y Sistema B. Hoy tengo el gran agrado de conversar con un proyecto de innovación que está participando del programa Net Zero, iniciativa liderada por el Comité Solar e Innovación Energética de Corfo. Para mí un gusto y un honor estar aquí acompañado por Ariel Crespo de Ecofuels para conversar sobre innovación en reciclaje de plásticos. Ariel, un gusto, qué bueno estar acá juntos. Cuéntame, ¿de dónde nace Ecofuels? Bueno, primero agradecerte por la entrevista y créeme que aquí el más contento de tener esta oportunidad soy yo. Todo un gusto conocer al champion de la COP25 y sé mucho de todo tu camino. Así que bueno, para retomar cómo nació Ecofuels, pues nació de dos científicos locos. Mi colega José y yo nos conocimos en el doctorado en Ingeniería Química y Biotecnología en la Universidad de Chile. Y bueno, conversando, habíamos visto que el plástico era un gran problema, que el reciclaje no era suficiente, porque al final el reciclaje es como una medida paliativa más que una solución. Entonces, quisimos hacer como algo distinto y darle una finalidad. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, que siempre dijimos, oye, si estudiamos esto, si estamos profundizando más en el área de la ingeniería química y seguimos en esto, quizás sería bueno volver a la ciencia algo aplicado, que se vaya más allá de una publicación, de un paper de la academia y llevarlo a algo que sea provechoso y tangible para las personas. Entonces, así nació el proyecto de Ecofuels. Perfecto. Y cuéntanos un poco cómo está estructurado, qué es lo que promueve o qué es lo que propone Ecofuels. Mira, lo que nosotros promovemos se basa en un principio justamente de la ingeniería, que es que la materia y la energía no se crean ni se destruye, solo se transforma, que es la ley de transformación de Molosov-Lavoisier. Y bueno, nosotros partimos, intentamos hacer la primera parte, que la materia se transforme en materia, y al final terminamos en que la materia se transforma en energía, como a través de que el plástico por medio de un proceso termoquímico que desarrollamos, se termine transformando y regresando a su origen, que es un combustible líquido. Es lo que nosotros llamaríamos reciclaje químico, finalmente, o entra en la categoría de pirólisis. Está en medio entre categoría de pirólisis y reciclaje químico. En realidad sería un reciclaje termoquímico. Nos alejamos un poquito del término de la pirólisis, porque la pirólisis es simplemente calentar la combustión en ausencia de oxígeno. Nosotros hemos desarrollado varios parámetros más que van más allá de solo la ausencia del oxígeno y justamente nos hacen hoy altamente eficientes desde el punto de vista energético. Si me puedes profundizar un poco más en ese sentido, ¿cuál es la eficiencia energética que están logrando? Y particularmente empecemos allá a conversarlo en términos de comparación con cuáles serían las alternativas. Ya, perfecto. Mira, nosotros desarrollamos este proceso que generalmente la pirólisis, por ejemplo, es demasiado cara. Generalmente utilizas casi hasta 10 veces la energía para poder transformar el plástico a algún eh, combustible, alguna forma tipo combustible, que en realidad son aceites de petróleo, pero nosotros lo que logramos hacer es que a partir del plástico utilizamos un octavo de la energía que podemos producir finalmente como combustible líquido. A través de nuestro proceso optimizamos varios parámetros de control y logramos definir y además direccionar específicamente la reacción para producir combustibles líquidos y no gaseosos y obtener el mayor rendimiento. Y una pregunta, Ariel, eh, ¿dónde, dónde se cruza esto después con la dinámica de net zero, ¿no? La lógica de disminuir las emisiones atmosféricas? ¿Dónde está esa combinación?
Claro, mira, como tú sabes, Gonzalo, gran parte del problema del plástico es justamente las emisiones de gas de efecto invernadero, que son la producción de metano y etileno. Entonces, al contener el control del proceso, se evita esta producción de gases de efecto invernadero y además, dentro del gran pro de esto es que el uso energético, el 75%, hasta el 75% de lo que se utiliza en energía para producir nuevos productos, eh, podríamos llegar a reducir casi a un 50, a un 45%, porque ya no se tiene que hacer la exploración y explotación de hidrocarburos. Es tomar algo que ya tenemos, que hoy es un gran problema. Según lo que hemos estado revisando y hemos estado viendo la bibliografía, por ejemplo, la Fundación Ellen MacArthur dice que haciendo todos los esfuerzos y todo lo que se conoce en cuanto a tecnologías hasta la fecha, para el 2040, llegaríamos a tener una producción entre vertederos, incineración y material que no se sabe qué hacer en cuanto a plástico de 150 millones de toneladas sin poder procesar. Entonces, todo eso se transforma justamente en los gases de efecto invernadero que te comentábamos, y con ello nosotros queremos evitar esto y darle el cierre completo. Además, que también es importante mencionar que dentro del enfoque de Net Zero también es importante eliminar la proliferación de nanofibras y micropartículas de plástico, que hoy forman parte de la cadena trófica. Y Ariel, ¿esta tecnología ustedes la pueden aplicar para cualquier tipo de plástico? Mira, nosotros lo hemos aplicado con todas las mezclas de plástico, y con el tiempo, conforme hemos ido progresando hasta el actual prototipo que tenemos, que procesa 1 kilogramo por hora, hemos decidido sacar el PVC y cualquier plástico con presencia de azufre. ¿Por qué? Porque en el caso del PVC está el riesgo de generar dioxinas por la presencia de cloro, y en el caso de presencia de azufre se generan furanos, y ahí sí el impacto es mayor que lo que se quiere subsanar. Entonces, dentro de eso, como te mencionaba, aplicamos todas las herramientas que hemos obtenido hasta la fecha en cuanto a ciencia, y quisimos ser lo más responsables posibles. ¿Y cómo afecta el diseño del envase también, desde el punto de vista de las tinturas o los aditivos que a veces traen los envases plásticos? Mira, lo principal que nosotros hacemos, la evaluación y el seguimiento, es antes de ver dónde se va a utilizar, porque también dentro de esto hemos empezado a hacer algunos pilotajes con empresas, y ahora queremos pasar a la parte de municipalidades. Lo que hacemos es el estudio justamente de qué viene, con qué están esas tintas, si es que, porque lo principal es que tengan presencia de cloro. Si la tinta no tiene presencia de cloro entre su composición o de azufre, pasa. Y también tenemos un rango determinado para ver el porcentaje de cloro y azufre que se pueden generar para estar dentro de la permisividad. Y lo principal para nosotros en el proceso, que es parte de la pregunta que mencionabas, es que el plástico esté completamente seco. Perfecto. O sea, se necesita de cualquier forma algún proceso de análisis previo de qué material entra al proceso industrial antes de activarlo. Sí, sí, hacemos un seguimiento justamente del material, y bueno, lo que hemos observado es que en algunas industrias el tipo de plástico es fundamental para incluso optimizar el rendimiento, porque algunas empresas no producen. Uno imagina al empezar que todos tienen los plásticos mezclados y está la gran diversidad, que a la fecha son 7 tipos de plástico, pero cuando estás, como dicen, con la guitarra, aprendes y te das cuenta que efectivamente las industrias utilizan un solo tipo de plástico. Entonces ahí viene un cambio de paradigma de cómo hacemos más efectivo y cómo orientamos a incentivar a la gente a que haga justamente un mejor reciclaje, y para eso tenemos que mostrarles que tiene más bondades.
Entonces vino todo un ajuste de parámetros para ver justamente, a ver, tú tienes este plástico, este es tu problema, vamos a hacerlo de tal a tal hora, a ver, y si ajustamos esto y esto, y ha sido parte del aprendizaje. Perfecto. Em, y, y- y por lo tanto, ustedes están orientándose hoy fundamentalmente a procesos postindustriales, o sea, a ir a las fábricas a intentar resolver el tema de lo que es el descarte postindustrial, el scrap, o están hoy en día mirando también el residuo proveniente de los ciudadanos. Estamos en las dos aristas. Mira, hoy nuestro foco es justamente para pasar, estamos hoy en TRL4, porque prácticamente todo lo que nos entregaban las empresas, los residuos plásticos, nosotros los llevábamos y los triturábamos y hemos ido haciendo la evaluación de pasar de la fase de laboratorio de plástico virgen al plástico real, con desperdicios, con materia orgánica, y hemos aprendido dentro de eso bastante. Y ahora estamos queriendo pasar justamente al TRL5 para instalarnos en un municipio y procesar lo más difícil que es la parte de mezclados, porque hoy, como tú sabes, China ya no recibe ningún residuo plástico y ese es un gran problema, más hoy que a partir del 20 de junio pasado se hizo el último recuento y la última posibilidad para dar el aviso de los residuos de los envases y embalajes de cada empresa que va a producir para incorporarlo a la ley REP entre los productos prioritarios. Así es. Y, y entonces, ¿cómo están planeando los siguientes pasos, Ariel? ¿Qué es lo que viene a continuación? Mira, el siguiente paso hoy es justamente hacer un pilotaje. Estamos negociando un pilotaje que sea entre 1 a 3 meses en un municipio y empezar a evaluar paulatinamente los plásticos que más se producen. Por ejemplo, hoy nosotros sabemos que en el municipio de Vitacura la mayor parte de los residuos plásticos que llegan al punto verde son de envases y embalajes. Es aproximadamente un 45%. Y, por ejemplo, las botellas PET son alrededor de un 16% aproximadamente. Entonces, la idea es tratar de implementar y acercarnos más justamente al mayor dolor para poder subsanar esto y ser un aporte más a lo que es la economía circular. Em, ¿tú, tendrías alguna pregunta? ¿Algo que tú quieras que yo responda, Ariel? Sí, Gonzalo, mira, yo me identifiqué mucho contigo por el tema de que me llamó la atención que tú tuviste un impulso muy fuerte, un cambio de paradigma, de visión en cuanto a todo esto, justamente por la situación con tu niña, que la habían, en este caso, cáncer. En mi caso fue mi mamá. Ah, Mi mamá me hizo y nos hizo junto a José como dar el paso de salir de la academia a pasar a producir algo más tangible. Y dentro de eso, mira, lo que yo te quería consultar era eh, cómo te sientes hoy con todo lo que has logrado, qué camino ves, por ejemplo, en cuanto a la economía circular, porque sé que eres el representante para Chile en cuanto a la Fundación Ellen MacArthur. Eh, Esa es una pregunta, después te hago otras. Vamos, a ver, y bien aplicado a ecofuels, porque hay una parte de, de la inspiración que viene justamente de haber estado primero al otro lado del mercado. O sea, yo dirigí empresas que empacaban alimentos durante 10 años y me tocó, en mi caso, y la verdad es que conozco varios casos en que hay muchas empresas que usan más de un tipo de material. Es cierto que, como bien dices tú, hay muchas que usan un tipo de plástico, ¿no? Pero hay varias que usan distintos tipos de materiales. A mí me tocó solo de ese tipo, ¿no? Solo empresas que utilizaban distintos tipos de plásticos donde la complejidad es muy grande y donde los incentivos no necesariamente están puestos para
simplificar eso para justamente operar de forma circular. Y, y hoy, juntando los dos caminos, digamos, un camino no solo que tiene que ver con haber venido de la industria del empaque y después entrar en el mundo de la economía circular a través de triciclos, conocer muy bien cuán mezclados y cuán muchas veces contaminados están los materiales que se desechan, ¿no? Y ahí diría, una cosa es las botellas PET, ese mundo está bastante resuelto, o está resuelto al punto de que prácticamente lo único que se necesita es darle mayor escala, pero hay otras áreas de plásticos, fundamentalmente cuando se trata de los plásticos mixtos, cuando se trata del polipropileno flexible, esos materiales no están resueltos y ahí efectivamente necesitamos innovar. Ahora, la innovación para mí viene hoy de dos puntos de vista. Uno es trabajar puesto en que la industria coloque cada vez menos material y coloque cada vez materiales que estén más bien resueltos. Entonces, cuando estamos intentando cerrarle el ciclo aguas abajo, yo creo que siempre tenemos que tener la preocupación de no mandar una señal aguas arriba de alguna manera, no se preocupen, manden cualquier porquería que alguien lo va a resolver, ¿no? Entonces ahí es importante que quienes trabajamos en la economía circular siempre estemos orientados a mandar los mensajes adecuados de cuánto se tiene que reducir, cuánto se tiene que resolver el tema en el momento del diseño. Y lo segundo que yo creo que es importante también incorporar hoy en día en la ecuación es que la problemática de clima es inmensa, digamos, y por lo tanto tenemos que reducir todo tipo de combustión, todo tipo de emisión atmosférica. Y por eso, en distintas partes del mundo, las dinámicas que cierran el ciclo a través de generar una combustión de los residuos es algo altamente cuestionado y desde donde a mí me toca trabajar, tanto no solo de la Fundación Ellen MacArthur, desde las Naciones Unidas, desde todos quienes estamos trabajando en economía circular y clima, uno de los temas importantes es detener cualquier... A mí lo que me parece interesante es el potencial que tienen ustedes en tomar, particularmente aquellos plásticos que no estén resueltos, y me gusta el que hayan dicho, mira, el PVC no, aquellos que producen furanos no, pero hay una gama de plásticos que hoy en día no están resueltos a través del reciclaje mecánico. Tenemos que lograr mandar por un lado un buen mensaje aguas arriba de que los empaques vengan mejor, entonces cuando tú dices que no vengan con cloro, que vengan con aquellas características y composiciones que faciliten la detección y la transformación. Y ahí me gustaría poner una provocación, Ariel, una cosa es generar una transformación que devuelva ese material a su estado de polímero, y hasta ahí lo celebro. Después me gustaría que exploren el qué hacer con ese polímero, llevar ese polímero a un estado que se convierta en materia prima para un proceso, y que ese proceso no implica, si lo que hacemos es finalmente convertirlo en un combustible, entonces eso para mí no es economía circular y potencialmente es economía lineal. ¿Se entiende? Sí, sí, lo comprendo perfectamente, Gonzalo. Y de hecho, bueno, es difícil explicar, de hecho, ha sido uno de los topes que hemos tenido, pero viéndolo, como tú mencionas, la gran diferencia entre el proceso que tenemos para volverlo o tomarlo como lineal es justamente que no es una incineración. Esa es una de las cosas más importantes que hay que comprender, porque la incineración ahí sí hablamos de una economía lineal y además de que la incineración se genera el gran problema que es la ausencia de oxígeno, la reducción de oxígeno. Y ese es el problema de una combustión. Sin embargo, en el proceso podemos retroceder y transformarlo en combustible cortando las cadenas poliméricas. Y el gran problema que a veces no se menciona desde la parte técnica, porque es difícil explicarlo, o bueno, ha sido muy difícil explicarlo a la sociedad en su conjunto, es que una vez
que uno empieza a cortar cadenas poliméricas, los cortes son azarosos. Nunca uno puede decir voy a cortarlo de este tamaño y será, no sé, 3 carbonos, 8 carbonos. Entonces, no hay ninguna forma científica de determinar exactamente la longitud del corte y poder regresar justamente al polímero inicial es partir del combustible. El combustible es el polímero inicial. De hecho, por medio del proceso, quizás transformando más hacia la parte gas, podría utilizarse un proceso petroquímico para transformarlo de nuevo a un polímero. Pero haciendo el análisis completo, eso es contradictorio porque la cantidad de consumo energético es para volver a producir un producto virgen. Entonces volvemos a entrar a esa contradicción de que necesitamos hasta un 75% para volver al proceso virgen. Y ese punto es el que a veces no se ve y es el punto más relevante justamente en cuanto a la reducción de gases de efecto invernadero, que al final tiene que ver con eso de que la materia y la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, en este caso, para evitar la contaminación mayor, es necesario no alargar tanto el proceso y también creo que, bueno, uno de los grandes desafíos que tenemos y justamente con toda la información que te comenté, es eliminar esos 150 millones de toneladas que van a haber, o sea, aún con todos los procesos que conocemos hoy e intentando implementar materiales que vayan a ser más compostables. Y dentro de eso, otra limitante que hoy vemos y que tampoco lo hemos, se ha podido realizar es, muchos piensan que los bioplásticos es una alternativa. Sin embargo, también hay una competencia alimentaria. Entonces, ¿cuál es mejor? Quizás desgastar más la tierra para salvar parte del oxígeno, pero desgastar la tierra tiene otra implicación, que es el consumo de agua, es ensuciar el agua potable. De hecho, hoy un gran problema que se va a ver y que se está destapando de a poco es justamente el problema de las baterías de litio. Las baterías de litio simplemente se entierran y empieza a escurrir el ácido y están empezando a percolar y también a contaminar agua subterránea que era potable. Entonces, esos son como los desafíos que hemos tenido que revisar y contemplar, pero estamos justamente tratando de actualizarnos con toda la información, tanto científica y como económica, para poder hacer el proceso sustentable. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta que tú tengas Sí, para mí? sí, te quería consultar, Gonzalo. Por ejemplo, ¿tú cómo ves el proceso de la ley REP? ¿Tú ves que, por ejemplo, los incentivos, bueno, digamos de incentivos, los castigos que se van a imponer justamente por no cumplir el camino de la ley REP son los adecuados? ¿Los montos van a ser accesibles o se van a poder respetar como están planteados a la fecha, considerando que el no cumplir con los requisitos de la ley REP, con el porcentaje de reducción cada año de los productos prioritarios, es el mínimo, aproximadamente como $750,000 el mínimo? Son, no me acuerdo en UTAs, unidades tributarias anuales, pero la transformación a dólares es alrededor de unos 750 y el más grave es 7,5 millones. ¿Tú ves que estos se vaya a cumplir, que quizás se demore? ¿En qué magnitud se vayan a cumplir justamente estas imposiciones tributarias en cuanto al no cumplimiento de la ley tal cual ha sido redactada? A ver, yo creo que es un proceso eh, que es dinámico, digamos, ¿no? Lo que vemos hoy es de alguna u otra forma una primera propuesta, así como lo fue la prohibición de las bolsas plásticas, y hemos visto cómo eso ha ido evolucionando, y de cada uno de estos procesos
se adquieren ciertos aprendizajes que después siempre esperamos que ayuden a ir perfeccionando la normativa. Evidentemente mucho se va a jugar también en la capacidad de fiscalización, digamos. Si no hay un poder de fiscalización y finalmente de exigibilidad de la norma, es muy difícil que se logre no solo la total implementación, sino que además que se aplique de forma justa en todo el territorio nacional. Eso conlleva una cierta complejidad y yo creo que en los próximos años vamos a ver un fortalecimiento de los organismos que ayuden a fiscalizar y exigir la implementación de la ley. Ahora, eso va en conjunto con, por un lado, un desarrollo tecnológico, ¿no? Mucho de lo que tú explicabas antes tiene que ver con tendencias que han ido evolucionando en el tiempo y se han ido perfeccionando, así como hay muchas que están todavía en etapa temprana. Hay mucha tecnología en la cual a nivel global estamos poniendo esperanza y esas tecnologías, en la medida en que van tomando escala, van facilitando el que la ley se implemente en algunos casos por la vía de que simplemente los envases o los materiales que se usan en el diseño de los productos vengan mejor implementados, así como eventualmente existan mejores mecanismos de recolección y de cierre de ciclo de los productos, pero por otro lado también esto va de la mano de un grupo o consumidores, digamos, que son cada vez más exigentes en esta materia y por lo tanto yo creo también que las empresas van a ir evolucionando hacia entender todas estas dinámicas, una dinámica no solo regulatoria. La ley REP ya mandó una señal contundente en su primera implementación, digamos. El hecho de tener una ley ya es una señal importante que no lo tienen todos los países y hay muchos países que lo necesitan, al menos en el estatus en que estamos hoy, porque es una señal importante para las empresas, primero las multinacionales, en segundo lugar las grandes empresas locales y en tercer lugar ya las pymes y las empresas de menor tamaño. Y por último también eso, se va generando una lógica de competitividad en torno a atributos socioambientales a nivel empresarial. Todos esos aspectos van confluyendo hacia un mundo en el cual el mero pago de una potencial multa es cada vez menos razonable y después los montos se van a ir probablemente adaptando en función del cumplimiento o no de la norma. Perfecto. Bueno, por todo lo que conversamos, creo que hay que todavía tener esperanzas en el mundo para superar hoy la pandemia, sobrevivir Así a la es. pandemia y crear un mejor mundo para las próximas generaciones. Así es. Yo los felicito, Ariel, por el entusiasmo y la capacidad de un tema clave que yo creo que ustedes traen es hacer ciencia aplicada, ¿no? Es traer la ciencia a la cotidianidad, a las soluciones que se necesitan a nivel global. Los felicito por eso y creo que desde ese punto de vista el poder ponerle más ingeniería química a procesos cotidianos y a esta lógica de linealidad en la que estamos atrapados, creo que es algo sumamente importante. Eh, Encantado de haber tenido esta conversación y de que ojalá podamos seguir conversando a ver cómo evoluciona el emprendimiento, ver de qué manera se inserta en este escenario que, como decíamos antes, va a ser, esperamos, muy dinámico y vaya facilitando cada vez más y mejores soluciones. Sí, muchas gracias por tu tiempo, Gonzalo, por haber respondido a las inquietudes. Ha sido un gran aprendizaje, todo que hayas podido compartir todo tu conocimiento y todas tus visiones.